Que hace 2 semanas hemos empezado a tratar el tema de Esdras, el libro de Esdras. El tema es el retorno, hablando de los israelitas, el pueblo de Dios, que ha tenido un respiro en ese cautiverio en el que han sido subyugados por los babilonios, después los asirios, los persas, y regresa como un remanente. Esa es esperanza para ellos, esperanza de volver a casa, esperanza de retomar otra vez la reconstrucción del templo de Dios. Y luego hablamos en el tema de hagamos que Dios esté con nosotros. Hace una semana en donde hablamos también de cómo el pueblo gozó de la presencia de Dios en medio de ellos. Pero eso no fue así nada más. Ellos tuvieron que hacer algunas cosas para que Dios esté con ellos. Amén. Y hablamos de ese tema, de algunas cosas en específico que necesitamos hacer para que Dios esté con nosotros. Y es increíble porque la Biblia nos marca el camino. La Biblia nos orienta. A veces nosotros decimos, ok, vamos a hablar de la oración, vamos a hablar del ayuno, vamos a hablar y escogemos temas específicos, pero cuando escogemos, vamos a estudiar la Biblia misma nos lleva a donde queremos ir. Y la semana pasada, entre algunas cosas, la Biblia nos llevó a entender este asunto del ayuno, ¿verdad? Nos habló y nos inspiró a ayunar, a ser hombres y mujeres que ayunamos como iglesia también para que Dios esté con nosotros. Amén. Bueno, el tema de hoy se llama así, la oración y la acción. Y es increíble, otra vez lo digo, como la misma Biblia nos va llevando a esto espiritual que es la oración. Sin que tomamos o sin que tengamos que poner en nuestro calendario, hoy vamos a hablar de la oración. Yo creo que Dios mismo sabe qué necesitamos. Y a través de la Biblia, ella misma nos va llevando a aquello que necesitamos más. Hoy hablaremos de la oración y la acción como un producto de esa oración. Amén. 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 Está basado en nuestro tema de hoy en los 2 últimos capítulos del libro de Esdras, 9 y 10 de Esdras. Así que este es un versículo que nos va a orientar cronológicamente hablando en el inicio de esta historia o de este tema. Dice, después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron, bueno, después de todo esto, ¿a qué se refiere? Después de todo lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes? Después de todo lo que describimos que hizo Esdras o que hacía Esdras, que convocó al pueblo, que los judíos hicieron para que Dios estuviera con ellos, y que había sido algo increíble en el cual Dios mostró todo su favor. Pasa un tiempo en el cual parece que todo se calma o se pone otra vez en aguas aparentemente tranquilas, pero retoma el tema Esdras de una forma como diciendo, después de esto increíble que pasó, miren lo que sucede. Se acercan los jefes y le presentan un escenario terrible a Esdras. El peor escenario. Digo, no hay cosa más desanimante que después de estar viendo la presencia de Dios en la iglesia, después de estar viendo la presencia de Dios en la familia, en nuestra vida, llegue alguien y te diga malas noticias. Llega alguien y te diga, déjame decirte algo malo que pasó. Déjame te cuento que fíjate lo que está pasando. Eso como que te roba el ánimo, te roba la fe, te roba esa alegría que podías tener. Y eso es lo que está pasando justamente aquí. Dice los primeros 2 versículos, se acercan los jefes y le dicen a Esdras, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se ha mantenido separado de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos. Es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos,
amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con los del pueblo, con lo de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Ahí empiezan las malas noticias que le llegan a Esdras. Los jefes, los principales, se acercan y dicen: tenemos que contarte algo, Esdras. ¿Sabes? Ha habido un desastre en el pueblo, algo muy grave. ¿Qué pasó? Y luego me imagino a Esdras diciendo como: ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? Díganme, pero ojalá no tan fuerte, no va a ser que me va a lastimar tanto. Pero es difícil. ¿Saben ustedes que hay hasta cursos especiales para dar malas noticias? Hay terapias especiales, hay gente especializada en preparar a los médicos cómo deben de hacer para dar una mala noticia a los familiares. Hay gente especializada para tratar las malas noticias. Siempre las malas noticias son difíciles de aceptar, siempre aturden nuestros oídos, siempre tensan nuestro sistema nervioso, nos ponen irritables, mal, angustiados. A nadie nos gusta escuchar malas noticias, ¿verdad? Pero a este Esdras le llegan con malas noticias. Y Esdras escucha todas las noticias. Lo primero que le dicen es que los judíos no se han separado de los pueblos vecinos, sino que practican las costumbres abominables de esos países. ¿Cuáles eran esos países? Los países que estaban alrededor. No se han separado. Ellos llegaron con la misión, el propósito de ser diferentes, de distinguirse, de ser una luz en la oscuridad, de que las demás naciones de alrededor vean en ellos un estilo diferente de vivir, que ellos vean en ellos, en los judíos, cómo poder encontrar al verdadero Dios, cómo vivir una vida pura, cómo vivir una vida recta, íntegra, cómo adorar a Dios con su vida, con su estilo de vida. Ese era el propósito por el cual ellos regresaron. Pero en vez de que ellos iluminaran a los demás, la oscuridad de los demás la absorbieron los judíos. Y empezaron a practicar las mismas costumbres de los pueblos vecinos. Cosa que preocupó tanto a estos líderes que a su vez comunicaron a Esdras, y Esdras le quebrantó el corazón lo que escuchó. Ahora, ¿qué eran esas prácticas antiguas? Hay algunos ejemplos de las prácticas de los países de alrededor, de los hititas, amorreos, etc. Fíjense, esto hacían: quemaban o sacrificaban a niños varones y mujeres primogénitos a estos dioses. Y hay varios dioses, me faltan algunos todavía porque eran varios países. Esa era una de las prácticas que hacían. ¿Qué es el sentimiento de un padre o una madre cuando nace su hijo primogénito? ¡Wow! Es mi primer hijo, o sea, es increíble, es una sensación de no quiero perderlo, pero imagina el sentimiento de ellos, el corazón tan duro que se pudiera haber hecho ya, de que nacía su primer hijo y sabían que tenían que sacrificar. Hay indicios todavía, en esos lugares hay excavaciones que se han hecho, en donde se han descubierto pilares muy grandes, de cerca de 20 o 30 metros de altura, altísimos, en donde subían hasta esa parte y desde allá sacrificaban a los hijos y los tiraban. Quedaban en un cubículo adentro, cubículo que se descubrió hace apenas unos años, en donde había cientos de cuerpos de niños que eran frecuentemente matados
para calmar la sed del dios Moloch. Y lo peor aún era que eso tenía mucho que ver con la inmoralidad sexual. A esas personas, a esos niños, antes de sacrificarlos les castraban y ofrecían los genitales de los niños a los dioses. Imagínense, terrible. Esas eran las prácticas de esos países. La prostitución, es decir, ya la prostitución era algo completamente normal. La homosexualidad, hoy en día estamos alarmados por todo esto de los derechos que tienen que casarse personas del mismo sexo, tienen el derecho, y los bebés que también los adopten, etcétera. Pero esas prácticas son prácticas que siempre han existido, queridos hermanos, y desde ese tiempo estaban ahí. El problema es que las vamos adoptando como algo normal, y ellos los empezaron a adoptar. Consultas a encantadores y o adivinos. Era algo normal. La prostitución como culto también. Los cultos a los dioses o las deidades de ese tiempo tenían todo que ver con cuestiones de sensualidad que provocaban o promovían la sexualidad o las prácticas del sexo. El culto a los demonios, algo que también se hace bastante hoy. Todas esas eran prácticas de ellos, por supuesto, la idolatría, y algo que me impresionó también, que yo he escuchado esas como si fueran esas, ¿cómo les dicen? Leyendas urbanas, pero esto era real. Pero la gente, cuando construía su casa, dice que sacrificaban a sus hijos, a uno de sus hijos, lo mataban y después lo mezclaban entre las paredes de sus casas como una especie de ritual de que tengan buena suerte en su nueva casa. Imagínense, o sea, eran cosas terribles, y nosotros dijimos, ¿y eso hicieron? Bueno, esas eran las prácticas. ¿Cómo no se iba a sentir los líderes preocupados por eso? ¿Cómo no se iba a sentir Esdras preocupado? Porque esas eran las prácticas que estaban tomando ahora los judíos. Estaban siendo ensombrecidos por los países paganos, en vez de que sea al revés. Ok, ¿cuáles son las prácticas paganas actuales? ¿Tenemos prácticas paganas actuales? Todas esas que ven ahí son prácticas paganas actuales. La deshonestidad. ¿Dónde aprendimos en la iglesia a ser deshonestos? ¿Cuántas clases yo les he dado a ustedes de, hey, seamos deshonestos? ¿Dónde aprendimos cómo manejar la mentira? Ok, hay que saber manejar las mentiras, piadosas, amarillas, verdes, blancas. ¿De dónde traemos las mentiras? Son prácticas paganas. El mundo las usa, los engaños. Todos podemos ser persuadidos a engañar. Las falsedades también, es decir, una verdad a medias o medio disfrazarla para que no se vea tan feo. Son prácticas paganas, son completamente comunes en nuestro mundo. No son ni sentenciadas ni tienen castigo alguno. Lo terrible es cuando las empezamos a adoptar como parte de nuestra iglesia. Las versiones convenientes, sí, claro. Es tu versión, mi versión es diferente. ¿Por qué hay dos versiones diferentes? Porque perdemos la objetividad. ¿Y por qué se pierde la objetividad? Porque no me conviene. Por eso perdemos la objetividad en una discusión, en una situación, y entonces decimos, es que me gritaste. Oye, yo no te grité. Yo no te grité. Y se pierde la objetividad. ¿Por qué? Porque usamos nuestra versión, la que a mí me conviene. Bueno, la verdad fue así, así y así y así las cosas.
¿Estuvo bien o estuvo mal? Tú dime. ¿Por qué no tomar una postura así? Porque no nos conviene. Porque defendemos nuestros intereses. Son prácticas paganas, queridos hermanos. La de la venganza. Díganme, ¿dónde la Biblia nos enseña que la venganza es una práctica cristiana? No hay, ¿verdad? Porque a veces la adaptamos. Y así más, ¿no? Divorcios, las malas actitudes. Es impresionante cómo a veces podemos estar tratando un asunto de una manera tan pagana. Por ejemplo, no voy a hablar con él porque no se puede hablar con él, no voy a hablar. Siempre que vaya a la iglesia, él va a estar allá, yo allá, y ni le voy a dirigir la palabra. ¡Ah! ¡Qué mundanos! ¿Por qué somos así? Porque estamos trayendo costumbres paganas a la iglesia. Con él no se puede hablar, ni lo trates. No, ¿por qué no? Es que te va a ofender, te va a lastimar. ¿Cómo? ¿Pero por qué me va a ofender? ¿Por qué me va a lastimar? ¿Por qué me va a gritar? ¿Por qué me va a decir cosas terribles? Si soy su hermano. Y él me ama, porque él es discípulo de Cristo, y como discípulo de Cristo me ama también. No me va a lastimar. No me va a ofender. Yo voy a hablar con él. Pero no lo hacemos porque traemos prácticas paganas a la iglesia. Odios, la religiosidad. La religiosidad es una práctica muy mundana también. Claro, nosotros sabemos muy bien que cuando nos convertimos, nos bautizamos, porque nos convertimos en discípulos de Cristo, nos convertimos en seguidores de Jesús. Y como seguidores de Jesús adquirimos un gran compromiso con Él. Así es. Pero luego nos hacemos muy religiosos. ¿Cómo? Haciendo lo mínimo. Tal vez viniendo a la iglesia de vez en cuando. Ajá. Algunos ya se acostumbraron a no venir a las reuniones. No, ¿cómo? ¿Por qué? Ajá. Porque traemos esa práctica pagana. Porque así son las iglesias, así es la religión. Ajá. La religión es, ven cuando puedas, nadie te dice nada. Es impresionante. Sí. Hablaba con mi hermano. Ustedes saben que mi hermano fue cristiano. Estuvo en la iglesia hace años. Se fue de la iglesia. Un desastre ahí, las cuestiones en su relación de matrimonio. Y ahora le dije, ¿qué pasó, hermano? ¿Has regresado a la iglesia? Me dice David. Volví a la iglesia donde iba. Castillo del Rey se llama la iglesia allá en Monterrey. Una iglesia muy grande. Después de meses de no ir, decidí volver a ir. ¿Y cómo te fue? Parece que ni me conocían. Nadie de mis amigos se acercó. He ido 3 o 4 veces. Nunca nadie se ha acercado a preguntarme, oye, Denis, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no estás aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué te separaste? Vemos a tu esposa, pero no te vemos a ti. Sabemos que... ¿Qué pasó? No, nadie. Estuve en un curso de matrimonios y hubo parejas en el curso conmigo que ni siquiera me saludaron. Y digo, bueno, ¿y qué esperabas, carnal? ¿Qué esperabas? Esa es la religiosidad, así es. Ajá. Tienes que regresar a la iglesia. Ajá. Vuelve otra vez. Gracias a Dios, fue increíble. Se comunicaron ya Alex Zamora con él y va a empezar a vivir la iglesia otra vez. Pero, ¿qué tal que regresa a la iglesia? Y la iglesia adquirió prácticas religiosas y se encuentra con lo mismo que el Castillo del Rey. Qué triste, ¿no? ¿Qué tal que vienen amigos y no encuentran alguna diferencia en nosotros porque somos muy religiosos? No, hermano, recordemos, somos discípulos de Cristo. Amén. Inmoralidad, falta de respeto, en fin, son algunas de las cosas, prácticas paganas que aparentemente podemos vernos como buenos cristianos, pero en el fondo tal vez no lo estamos siendo. Mucho cuidado con eso. Segunda cosa que es una de las cosas más increíbles de este pasaje. La oración de intercesión. ¿Alguien sabe qué es esta oración de intercesión? ¿A qué se refiere? ¿Alguien dígame? ¿Qué será eso? A ver, Sofi. Muy bien, Sofi. Se ve que has estudiado increíblemente tu Biblia.
Muy bien, Sofía, te felicito. Estos versículos del capítulo 9, 5 y 6. Fíjense lo que dice: a la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento, y con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor mi Dios y le dije en oración. ¿Qué pasó después de las malas noticias que recibió Esdras? Esdras se deprimió. Sí. Todo el día estuvo triste, acongojado, abatido, le pegó. Y ya por la tarde dice que se levantó y así como estaba abatido su corazón, rasgada su ropa, dice: extendí mis manos hacia el Señor y Dios, y empezó su oración. Este es un increíble ejemplo de una oración de intercesión. Veamos algunos elementos importantes en la oración de intercesión. ¿Y por qué considero que la oración de Esdras es una buena oración de la cual podemos aprender para interceder por otros? Es por los resultados de la oración de Esdras. Está en la Biblia, fue un hombre de Dios y su oración trajo resultados impresionantes, no en él, porque él ya los tenía, pero en la demás gente. Cosas impresionantes. A veces nosotros nos desesperamos pensando: ¿qué voy a hacer para que este hermano de mi charla cambie? ¿Qué voy a hacer para ya hice esto? Pasé un tiempo, 2, 3, 5 tiempos. No cambia, no sé qué decirle, me siento impotente. Y estamos hablando de un hermano. Él hablaba de un pueblo entero. Hizo una oración de intercesión y miren lo que pasó. Pero lo primero que debe tener una oración de intercesión: sinceridad. Amén. Debe una oración sincera, que sale de nuestro corazón. Amén. Realmente me preocupa y quiero orar. Me abate, me entristece. Dios, no puedo soportar esto. Ayúdanos, por favor. Atiende mi oración. Es una oración que no es comprada, es una oración que sale del corazón de quien ora. Amén. Segundo, vamos a leer versículos 6 y 7. Vemos el pasaje en nuestras Biblias, por favor. Esdras 9, 6 y 7. Dice: y le dije en oración: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación, como nos sucede hasta hoy. ¿Cuál es el otro elemento que tiene una oración de intercesión? Es que nos incluye. Una oración de un verdadero intercesor no dice: ellos están mal, ellos son los culpables, míralos cómo están pecando. Dice: ¿sabes, Dios? Es impresionante lo que hace Esdras. Estoy tan avergonzado, Dios, que ni siquiera me atrevo a levantar mi rostro al cielo para mirarte por causa de nuestros pecados. ¡Wow! Él se incluye, pero Esdras era un gran hombre. Ajá. Esdras era un santo. Ni siquiera estaba ahí. Él llegó apenas del extranjero. Sí. Eran los otros los que estaban cometiendo esos terribles actos abominables.
Pero Esdras dice, una y otra vez hemos pecado, todo el tiempo, Dios, te hemos fallado, perdónanos, Dios. ¡Wow! Dios escucha un corazón así, ¿saben? Es cierto. Un corazón solidario, un corazón que se incluye, que dice, también yo soy. Sí, porque siente Dios como Pablo, si no perdonas a ellos, perdón, como Moisés, bórrame del libro a mí también. Es una familia, somos una familia. Si una mano sufre, todo el cuerpo sufre. Si un pie sufre, todo el cuerpo sufre. Si uno peca, todos sufrimos. Y todos nos incluimos. Es cierto. Versículo 8 al 9. Pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas. Y nos has brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. Aunque es una oración con dolor, no es una oración negativa, ¿sabes? Es una oración que reconoce, sí, reconoce que a pesar de eso, Dios, tú nos has ayudado. Y la verdad, hermanos, yo a veces pienso, somos un pueblo muy bendecido por Dios. Es cierto. Porque a veces hacemos cada cosa, fallamos de tal forma como individuos o como iglesia, y a pesar de todo eso, Dios no nos ha borrado de su libro. A pesar de todo eso, todavía nos tiene compasión. Una oración de intercesión reconoce la bondad de Dios y es agradecido. Amén. Dios, gracias. Amén. Porque sí hemos fallado, sí hemos pecado, pero a pesar de eso aquí estamos. Y es algo que Esdras reconocía. Sí hemos fallado tanto, Dios, y aún así tú has traído este remanente y nos has establecido para reedificar esta ciudad y este templo. Wow, Dios, no cabe duda que eres increíble, fantástico. Versículo 10 al 13. Y ahora, después de lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? No hemos cumplido los mandamientos que nos diste por medio de tus siervos los profetas cuando nos advertiste. La tierra que van a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan, pues de un extremo a otro ellos la han llenado con cosas abominables. Por eso no permitan ustedes que sus hijos ni sus hijas se casen con los de esos pueblos. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos, para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra y luego se la dejen por herencia a sus descendientes para siempre. Después de todo lo que nos ha concedido por causa de nuestras maldades, después de todo lo que nos ha acontecido por causa de nuestras maldades y de nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro, no nos has dado el castigo que merecemos, sino que nos has dejado un remanente. También es una oración honesta. Es una oración honesta. Sí, hemos fallado. Nos ha acontecido todo esto porque te hemos fallado, Dios. No es un corazón amargo que le exige a Dios. Y eso a veces lo hacemos, hermanos. Y yo sé que el salmista nos ha enseñado, leemos los salmos
Y encontramos corazones a veces amargos en los salmos, que expresan el dolor, el coraje, la angustia. Pero si ustedes se fijan, casi siempre esos salmos aterrizan otra vez. Pero cuando entré en tu presencia, Dios, tú me ayudaste a entender que fui un necio, un terco. Y quizás esa es la parte que se nos olvida. Pero este Esdras me impresiona porque en ningún momento se queja de Dios. En ningún momento pone en evidencia que está en contra de la voluntad de Dios. Al contrario, reconoce honestamente que lo que les ha pasado es porque ellos se lo han merecido. Esa es una oración de intercesión. Versículos 14 y 15. Dice, ¿cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos, contrayendo matrimonio con las mujeres de estos pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y que nos destruyeras hasta no dejar remanente ni que nadie escape? Señor Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente, culpables como somos. Estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Finalmente, es una oración de intercesión, una oración que suplica, pero una oración que se compromete también. ¿Sabes, Dios? Yo soy el primero que me quiero arrepentir. ¿Acaso volveré otra vez a hacer lo mismo que hacía o he hecho antes? No. ¿Sabes, Dios? No. Si yo me atrevo a hacer algo así, Dios, no hay remedio para mi vida. Haz un compromiso, pero suplica, ruega, pide. Haznos volver la suerte otra vez. Amén. Esa es una oración increíble de intercesión. Y tercera y última cosa, la acción. ¿Qué produjo esta oración increíble de Nehemías? Creo que lo tengo aquí. Sí, me encanta este pasaje. Cómo me trajo tanto alivio, tanta emoción, nada más de imaginarme la escena. Dije, wow, cómo me hubiera gustado estar ahí. De esos pasajes que dices, cuando Jesús se echó a todos del templo y dices, ay, ojalá yo hubiera estado ahí. A mí me hubiera encantado también estar ahí. Fíjense lo que pasó. Dice, mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, Esdras estaba orando, imagínense, dice, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Imagínense la escena. Ahí está Esdras orando y empieza a venir unos, Esdras orando, y se acerca, y luego otros. Pues ahí se ponen alrededor y de repente ya estaba toda la iglesia, no es una asamblea, es una iglesia, una congregación enorme alrededor de... Es 10. Es las 10, ¿no? Perdónenme, sí, capítulo 10. Estaban ahí alrededor de Esdras, escuchando a Esdras. ¿Qué los movió? ¿Qué hizo que todos ellos se acercaran? La oración de Esdras. Esa oración sincera, honesta, que se incluía, que suplicaba, que oraba, persuadió a través de Dios, porque la gente, Dios puso en el corazón que se acercara. Y empezaron a rodear a Esdras, una multitud. Yo me quiero que terminó Esdras de orar. Ahí estaban todos los caídos de la fe, ahí estaban, ¿no? Imagínate, órale, ¡guau! Impresionante. Dice, toda la multitud lloraba amargamente, estaban quebrantados, estaban dolidos. ¿Qué hizo eso? La oración. No, tengo que super prepararme porque voy a ayudarlo a quebrantar. Mejor ora por él. Ora por ella, pero asegúrate que es una verdadera oración de intercesión. Y Dios va a actuar en el corazón de él a través de su espíritu. Dios lo hizo.
Y esa gente estaba quebrantada, ni siquiera Esdras habló con ellos. Él solo oraba y oraba y oraba por ellos. Y la gente estaba respondiendo increíblemente. Y luego pasó esto, impresionante. Versículo 2 dice, entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, apréndanse este nombre porque así sería bueno que le pongan a sus hijos. Dice, se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo, nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. ¿Quién era Secanías? Era un hombre bueno, era un hombre recto, era un hombre como Esdras, era un pecador, hermanos. Era uno de los que habían pecado, involucrándose, mezclándose con los pueblos vecinos, no solo en sus prácticas y costumbres, había ido y se había traído una muchachona de allá y se había casado con ella, cuando sabía que no tenía nada que ver con Dios, que era mundana. Se la trajo a vivir con él, se casó con ella, tal vez tuvo hijos con ella, pero llega ese hombre y fue el primero en levantar la mano y dijo, Esdras, escúchame, Esdras, hemos sido infieles, pues tomamos por esposa a las mujeres de los pueblos, pero creo que aún hay esperanza. Y sigue diciendo, hagamos un pacto con nuestro Dios, dice Secanías, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos. ¿Qué? ¿Ven lo que está diciendo este hombre? Pero luego nosotros damos el reto a alguien, oye, no puedes hacer eso. ¡Ay, no, yo no quiero dejarla! Es mi ídolo. Y no quieren dejarla. Mejor me voy de la iglesia. Estas iglesias de la iglesia de Cristo son muy malos, que no quieren que me case con la mujer que amo, con el hombre que amo. Pues sí, adelante, vete mejor. Este hombre, qué carácter, dijo, vamos a hacer un compromiso. Y mi compromiso es que vamos a expulsar a nuestras esposas. ¡Wow! Empezando él se pone. Amaba seguramente a su esposa, tal vez tenía hijos. Imagínate, pues querida, fue un placer conocerte, como dice la canción, pero tienes que regresarte a tu país, ya no puedes vivir aquí conmigo. No, pero ¿por qué? Yo te amo, eres mi ídolo, te quiero, mira los hijos, tiene tus ojos. Sí, yo lo sé, pero amo a Dios y he pecado contra Él y no podemos continuar. ¡Wow! ¡Qué carácter! ¡Qué convicción! ¿No? Conforme al consejo que nos has dado tú y todos los que aman el mandamiento de Dios, que todo se haga de acuerdo con la ley. Levántate, pues esa es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y pon manos a la obra. ¡Wow! Ese tipo de hombres son los que todos quieren entre sus filas, ¿no? Te apoyo, cuenta conmigo, yo te apoyo. Vamos a hacerlo. Y vamos a llamar la decisión a este hermano. No, pues hazlo tú. Tú hazlo, yo no. Que no se va a enojar conmigo luego. Sabes que sí, vamos a hacerlo, yo te apoyo. Hay que llamar algunas veces a eso. Hay que armarnos de valor. Y necesitamos hombres y mujeres que respondan así. Así Ahora, es. yo lo sé. Este hombre respondió porque otros oraban. Amén. Este era el caso de Esdras. Posteriormente anunciaron en Judá y Jerusalén que todos los que habían regresado del cautiverio debían reunirse en Jerusalén, y advirtieron que todo el que no se presentara en el plazo de 3 días, según la decisión de los jefes y dirigentes, se le quitarían sus propiedades y se le expulsaría de la asamblea de los repatriados. O sea, esto lo decidieron los mismos miembros, no lo decidió Esdras. Todos ellos dijeron, sí, nosotros te apoyamos. Es más, vamos a decir que todos se vayan, los que no estén de acuerdo, vamos. ¡Wow! Luego dice, por lo tanto, a los 3 días, en el día 20 del mes noveno,
se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y de Benjamín, o sea, todos los repatriados. Todo el pueblo se sentó en la plaza del templo de Dios, temblando por causa de ese asunto e intimidados por el aguacero que caía. Como estos que han caído aquí, no nos estará enseñando algo Dios. Entonces el sacerdote Esdras se puso en pie y les dijo: ustedes han sido infieles, se han aumentado la culpa de Israel, pues han contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Ahora pues, confiesen su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea contestó en alta voz: haremos todo lo que nos has dicho. Ahí repito la escritura. ¿Qué les parece? Todo empieza con una oración de intercesión. Sí. Todo un país se arrepiente. ¡Wow! ¿No creen que necesitamos hacer eso, hermanos? Amén. Cuando unos oran, Dios hace milagros en la vida de otros. Necesitamos volvernos más en hombres y mujeres de oración, que intercedemos. Y de veras, hermanos, apenas empezamos con esto de vamos a ayunar, la idea, porque apenas mañana va a ser el primer ayuno como iglesia, y yo creo que Dios ya está actuando. Así es. Y Dios ha empezado a cambiar los corazones de algunos de manera impresionante. Así es. Dios tiene mucho poder y mucho que hacer. Sí, amén. Pero ¿qué tal cuando nos unamos todos a Él? Amén. Termino con la práctica. Primero hay que entender que Dios nos llama a ser más intercesores. La gente necesita más discípulos que oren por ellos. Nuestros amigos, nuestros vecinos, los políticos, los funcionarios, todos, la gente necesita que oremos por ellos. Hagámoslo. La iglesia misma, como iglesia, necesita discípulos intercesores. Sí. Porque necesitamos crecer también, pero necesita haber más discípulos que oren por intercesión. ¿Qué es lo que hagamos o debemos hacer, mejor dicho? Hagamos más planes de oración en los grupos pequeños. Amén. Yo creo que debemos hacer más esto, hermanos. Muchos de nuestras reuniones que vamos a dar una clase de esto y el otro, y que está bien las clases, pero hay que orar más también. Amén. Tiempos de oración, devocionales, cadenas de oración, etcétera. Los grupos pequeños, unámonos en eso. Mañana tenemos un gran día para ayunar y para orar. Amén. Aprovechémoslo. Hagamos más cosas de estas. Y si hacemos esto, pronto vamos a mirar milagros. Amén. La gloria de Dios. Muchísimas gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.